Contentos de estar con ustedes nuevamente en este programa Renovando el Entendimiento desde Delicias, Chihuahua. Este Ministerio de Agua Viva para las Naciones se ha determinado que podamos estudiar la Escritura versículo por versículo, pero bajo el entendimiento de la verdad presente. Ese es el objetivo de este programa y por supuesto es un programa interactivo. Le pedimos a usted que participe con preguntas, comentarios y que nos haga el favor de compartir para que este programa llegue a muchas más personas. Hoy tenemos un capítulo que seguimos estudiando porque solamente llegamos a una parte del análisis de él, que es Hechos 15. Es un capítulo sumamente importante para poder entender la diferencia entre la ley de Moisés y la ley del Espíritu de vida, pero bajo una óptica no tan teológica, sino de una discusión que se dio en el primer siglo entre los apóstoles por causa de la conversión de los gentiles. Entonces va a estar muy interesante. Le doy la bienvenida a todo el panel. ¿Cómo están todos ustedes, jóvenes y muchachas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pues estamos listos para empezar, doctor. ¿Sí? Padre eterno, te damos gracias. Gracias por lo que nos has dado ya en Cristo. Gracias por el pacto eterno del cual somos partícipes por la obediencia perfecta del Hijo. Gracias por haber depositado en nosotros al Espíritu Santo y una nueva naturaleza, y que nosotros como cuerpo estamos conectados a la mente de Cristo. Por lo tanto, entendiendo todo esto y la participación del Espíritu Santo, de Cristo mismo, te damos gracias porque este será un programa que va a traer luz a nuestro entendimiento, para que podamos nosotros cumplir en esta tierra el propósito eterno en lo que nos corresponde a nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a leer otra vez desde Hechos 15:1, nada más para recordar un poquito de qué se trataba la problemática que vamos a enfrentar, y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podréis ser salvos. Aquí inmediatamente ya vemos cuál era el sentido de lo que iba a provocar esta discusión. Hablando de un rito, pero hablando de salvación. En otras palabras, no era una discusión de usos y costumbres. Era mucho más profundo en la problemática. Ahí está bien. Era mucho más profunda la problemática porque estas personas que venían de Judea estaban condicionando la salvación. En otras palabras, ya no era un asunto nada más de puntos de vista o un asunto de interpretación teológica, sino que se imagina el impacto que pudiera tener sobre la gente que pusieran en tela de juicio la salvación, ¿verdad? Por eso era un asunto realmente que iba a provocar una discusión. No era cualquier cosa, puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, estos que venían de Judea, ¿verdad? Que estaban llevando el cumplimiento del rito a una necesidad de hacerlo para ser salvos, o un requisito contra ellos. Y los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta discusión. En otras palabras, no le creyeron a Pablo, doctor. O sea, aún Pablo presentando una defensa, para ellos dijeron: no, Pablo, no es suficiente, así es que vamos a Jerusalén para que otras personas den su opinión respecto a esto. En otras palabras, iban a ser Pedro, Juan, Santiago, que eran los apóstoles de Jerusalén. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles
que guarden la ley de Moisés. Y aquí es donde viene ahora sí el eje central de la discusión, ¿verdad? Es bien interesante que la escritura da como dato. ¿Quién es el escritor de Hechos? A ver si recuerdan. ¿Quién escribe Hechos? Lucas, un hombre con una mentalidad sumamente ordenada por su profesión. Los Hechos por eso dan tantos detalles relevantes, ¿sí? De orden, tiempos, participantes, porque la mente entrenada de Lucas, médico, le daba esta ventaja al momento de escribir. Y fíjese, por eso dice, ¿quiénes fueron los que promovieron esta discusión? Y habla de algunos de la secta de los fariseos que habían creído, son quienes establecen esta postura. Es necesario circuncidarlos, pero ahí no acabaría el asunto, y mandarles que guarden la ley de Moisés. No sé, Pastor Sergio, si hay algunas personas que quiera saludar para irle adelantando, mientras yo le quiero pedir de favor que nos apoye compartiendo este programa para que llegue a muchas otras personas. Adelante, Pastor Sergio. Sí, nos está saludando Jorge Iniestra desde la Ciudad de México, Lu Navarro, creo que está en Tampico, ¿verdad? Aunque sabemos que es de Monterrey, Lu. Flor de Leija, también desde Tampico. Tampico, Florecita. Sí, Flor de Leija, Lu Navarro. Matías Bravo desde Argentina, Buenos Aires. Está también Sandra Valdés acompañándonos. José Evaristo Rodríguez desde Asturias, España. Norma Leticia Soto, aquí mismo de Delicias. Joana Sansi desde Italia. Y bueno, por lo pronto son algunas de las personas que se han reportado, y vamos a estar comunicando también Carolina Chilo desde Salta, Argentina. María Gladys Jerez, también están conectados, Bulmaro Amaya y algunas otras personas. Vamos a seguir saludando. Luna Navarro dice saludos aquí, alimentándonos en la hora de la comida. Jaime Cabrales también. Y bueno, se están conectando constantemente José Antonio, Rubén Calleja, María Gladys Jerez, desde 25 de mayo, La Pampa, Argentina, saludamos. Doctor Ginorio, desde Waterbury, y José Antonio Villavicencio, Colombia. Entonces, bueno, ahí vamos a seguir saludando a algunas otras personas. Bueno, entonces aquí sí va a poner de manifiesto, para que quedara para siempre, lo que la ley iba a representar para los convertidos. Por eso este capítulo es tan importante, la ley de Moisés. ¿Qué función va a tener la ley de Moisés? O ya no hay función, o queda vigente, o no queda vigente. Y para entender la ley de Moisés, primero tenemos que comprender cómo ¿cómo le diré? De qué áreas estaba compuesta la ley de Moisés. Esto es esencial entenderlo, porque si no, podemos caer en un error en el análisis. Para empezar, mucha gente cree que la ley de Moisés son 10 mandamientos. No, la realidad es que la totalidad de los conceptos llamados mandamientos, ordenanzas, son un total de 633 mandamientos. Por lo tanto, ya la problemática no es nada más de la ley moral llamada los 10 mandamientos, sino ahora guardarla, tendría que guardarse la ley moral, los 10, la ley de usos y costumbres, más la ley sacrificial, para estar hablando, sí, ordenanzas de más de 600 mandamientos. Que aquí, como está planteado por los fariseos, dice que guarden la ley de Moisés. En otras palabras, ¿a cuántos? ¿De qué está hablando? De la totalidad. Toda la ley. Y que si nos remontamos al origen de Hechos 15:1, estas personas que iniciaron este debate lo relacionaban con la salvación. Por lo tanto, el análisis que haremos nosotros es qué tiene que ver la ley de Moisés con la salvación. ¿Sí? Es lo que ahorita vamos a analizar.
Para hacer este análisis de usos y costumbres, ley sacrificial y ley moral, vamos a definir qué función tenía cada una de estas clasificaciones. La ley moral, ¿qué pudiéramos decir que nos revelaba la ley moral? El carácter de Dios, la santidad de Dios, expresada en los 10 mandamientos, ¿sí? Si leemos los 10 mandamientos, vamos a ver cuál es el carácter santo de Dios, que para resumirlo, en el Nuevo Testamento se habla de lo siguiente: que si se ama al Señor con toda la mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo, se puede decir que eso podría poner a una persona en la capacidad de cumplir la ley o resumir la ley en todo eso. El detalle es que nadie puede amar a Dios con ese nivel de amor si no ha nacido de nuevo. Entonces, ojo, solamente los que nacen de nuevo pueden amar a Dios así. Y el mismo acto de nacer de nuevo los desliga de la ley como ordenanza. ¿Sí? Porque ahora estamos bajo la gracia y con la ley. Ahora, nada más ojo con esto, porque mucha gente critica a los que enseñamos la verdad presente y dice, entonces para ustedes ya no es importante la ley moral de Dios, entonces ya no tenemos que dejar de robar, ya no tenemos que no tener ídolos, honrar a los papás. Déjeme explicarle que esta fase de lo que estamos hablando exclusivamente, la ley moral, esos conceptos que tienen que ver con el carácter santo de Dios quedaron ya impresos en nuestra nueva naturaleza. En otras palabras, ya no es para nosotros una ordenanza para salvación, porque la salvación no se llega por medio ni siquiera del cumplimiento de la ley, no se podía, ¿sí? O sea, en otras palabras, el ser una nueva criatura no dependía de poder obedecer esta ley, sino que era necesario nacer de nuevo. Ahora, vamos a poner muy claro esto. Si alguien dijera, es que ustedes ahora por creer en el nuevo pacto pasan por alto estos conceptos, es una equivocación que lo vean así. Nosotros amamos a nuestros papás, claro, los honramos, ¿sí? Y sabemos que es importante, importantísimo. No tenemos ídolos, no tenemos ídolos. No codiciamos nada que no nos corresponda, ni la mujer, ni los bienes, nada, porque estaba en los 10 mandamientos, ¿sí? Y el único que puede dejar como un cierto nivel de ambigüedad es el celebrarle el séptimo día como el día del Señor, porque después en Colosenses queda claro que al estar en Cristo ya no hay un día del Señor, sino que todos los días son los días del Señor. En otras palabras, como decía usted ahorita, Leti, esto quedó mejorado, codificado en nuestro espíritu, doctor, ¿sí? El espíritu recreado en nuestra nueva naturaleza no quiere adulterar, no quiere robar, no quiere mentir, no quiere tener ídolos, porque eso está ya codificado. En otras palabras, esta nueva naturaleza contiene la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que no solamente ama lo que Dios ama a nivel de los 10, sino que ahora tiene capacidades todavía mayores. ¿Como cuáles? Amar a los que nos persiguen. Pues donde vemos la superioridad de la ley moral en la gracia es en el Sermón del Monte, donde Jesús va más allá del hecho a la intención del hecho. Claro. Entonces, todo eso que está ahí, ahora quedó escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones, y a eso hay que agregarle ahora desde la intención del corazón, que nuestro espíritu recreado, solamente tiene una intención: cumplir el propósito eterno en la tierra. Para eso fue creado. ¿Ama a Dios? Nuestro espíritu recreado lo ama.
ahora sí lo ama. Es el Espíritu por encima de todas las cosas. Lo ama. No es un esfuerzo para la nueva criatura amar a Dios. Lo ama de manera que natural. No puede, la nueva creación, la del Espíritu, ya ni siquiera puede pecar, dice la Escritura. Entonces, fíjate nada más, lejos nada más de los 10 mandamientos, ya no puede transgredir nada, porque esa nueva creación tiene una naturaleza ¿qué? Perfecta y ¿qué? Y santa, justa. Por eso quien critica esto de que el que está bajo la gracia desprecia la ley, no en lo más mínimo. Sí, adelante, Gaby. Sí, apóstol. Ahorita escuchando lo que está comentando, Romanos 10:4, la traducción OJB dice de esta manera, literal, porque Cristo es la meta de la ley como el significado de ser justificado en Dios para todo aquel que tiene fe. Amén. Contrariamente a cómo se puede interpretar que la ley es la meta de Cristo. No, Señor, Cristo es la meta. En la traducción Reina Valera lo menciona como Cristo es el fin de la ley, pero no como fin de terminación, sino como meta u objetivo. Sí, así es, así es. En otras palabras, ahorita vamos a ver para qué era el objetivo de la ley. ¿Sí? El fin de la ley es Cristo. En otras palabras, la ley tenía la finalidad de descalificar al ser humano para que tuviera que venir la intervención única de Cristo, que el que pone su fe en esa intervención, fíjese bien, está justificado. Por eso ahorita vamos a ver lo que les va a decir Pedro respecto a la salvación, pero ahora pasa a otro nivel, doctor. No solamente la salvación, la operación. Un estilo de vida con una ley que opera en nosotros superior. No sé si vayamos a llegar más adelante, porque algunos que quizás no ven todo el panorama puedan pensar, y entonces ¿por qué los cristianos caen y pecan y todo? Entonces esto está porque la carne está en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y lo que estamos hablando de la perfección total y definitiva es en el espíritu. Pero como todavía la carne está amañada, a veces, dependiendo de lo consagrado que estemos al Señor, podemos caer en cosas contrarias. Sí, y aquí volviendo así al eje central es que no se desprecia la ley, o sea, hay que tener muy claro. Al contrario, es más, la Escritura la declara como santa, pura y perfecta y buena. Entonces, esos conceptos hoy nosotros de manera natural los respetamos y no nada más, los podemos vivir obedeciendo, ¿sí? Por causa de esta nueva naturaleza que también es santa, perfecta, pura y buena. Pero entonces tendremos que ir a el otra área de la clasificación de la ley sacrificial. Sí, les hago una pregunta. ¿Y la ley sacrificial, Dios la deja impresa en nuestros corazones? ¿La deja codificada la ley sacrificial? No. Ya no. Porque con un sacrificio hizo perfectos para siempre. Sí, por eso ya no queda la codificación de tener que ir a seguir haciendo sacrificios. Así como quedó codificado en nuestro espíritu que amamos, que no hay idolatría, que habla respecto al carácter de Dios, eso queda codificado. La ley sacrificial se terminó. Sí, adelante Leti y luego el pastor Sergio. Una pregunta que me surge en este momento. Cuando decimos de una vez y para siempre, hablando del sacrificio, no es solamente que fue una vez históricamente, sino que está para Dios todos los días. Es que es un hecho consumado, en otras palabras. Como que en un presente continuo. Un presente continuo. Por eso en el Apocalipsis hay quien ve a Cristo como el Cordero. El que necesite que siga siendo el Cordero, seguirá siendo el Cordero. Es el Cordero. Por eso todo aquel que recibe a Cristo accede al Cordero. ¿Sí? Ese sacrificio que es un presente continuo en el sentido de que ya fue ejecutado, nada más eso tiene que quedar claro, no se está sacrificando continuamente. Lo que queda como un presente continuo es el efecto. ¿Sí?
el efecto queda como un presente continuo. Por lo tanto, esa parte de la ley queda desechada ya. En otras palabras, queda cumplida. ¿Sí? ¿Y los usos y costumbres quedan codificados en nosotros? No, tampoco. No, acuérdese otra vez, fíjese bien. Esto es muy importante. La ley. Un cajón es la ley moral. La otra la sacrificial y la otra de usos y costumbres. En total se le llama la ley. ¿Sí? Se divide en sacrificial, moral y de usos y costumbres, por llamarle así. La única que quedó codificada en nuestro espíritu para operar, ¿sí? Y ojo, por causa de la salvación, no para ser salvos. Esto es clave, ¿sí? Por causa de la salvación. Eso que quedó codificado para seguir amando a nuestros padres, no tener adulterio, no practicar el adulterio, no codiciar nada, quedó codificado. La ley sacrificial no queda codificada en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ya no se tiene que seguir celebrando sacrificios. Ni la ley de usos y costumbres tampoco, porque era exclusivamente para ¿quiénes? Para los judíos. Sí. Entonces, pero ojo, la moral que sí contiene el carácter de Cristo perfecto, nosotros no tratamos de llegar a ella, sino que para ser salvos, sino que porque somos salvos, podemos vivir esos preceptos morales y dar fruto. Esa es la palabra clave, y dar fruto. Pastor Sergio. Sí, reforzando un poquito lo que se comentaba hace un rato, de que pues entendemos que la justificación que tenemos y la santidad que tenemos fue imputada a través del sacrificio de Cristo. Y Romanos es muy claro en esto. Romanos, si alguien no lee bajo el entendimiento del nuevo pacto Romanos y bajo el entendimiento de la gracia, la justificación, pues creería que los primeros capítulos de Romanos nos están condenando. Sin embargo, lo que Romanos hace en los primeros capítulos es establecer precisamente lo que usted decía, apóstol, que era evidenciar que el hombre por su propio esfuerzo era incapaz de poder obtener justicia, santidad, salvación, obviamente, y perfección. Entonces, podemos entender aproximadamente el capítulo 8 en adelante de Romanos, empieza a hablar todo lo que es ahora la naturaleza o la nueva naturaleza y la justificación que ahora gozamos a través del nuevo pacto y de la obra redentora de Jesucristo. Entonces, es bien importante esto que comentaba, apóstol, porque es cierto, la ley no quedó abrogada. Dijo Jesús incluso que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué es la gran bendición que tenemos del acto redentivo de Jesucristo? Que en Cristo nosotros también ya la cumplimos a través de Él. Entonces, la ley, si así pudiéramos llamarlo, no estoy hablando del pacto de la ley, sino la ley misma es algo que tiene una vigencia en el sentido que para poder ser considerado santo, justo y perfecto se tiene que cumplir, y que para el hombre bajo su naturaleza natural, humana, es imposible hacerlo, y por eso por medio de Jesucristo quedó cumplido en cada uno de nosotros. Entonces, esto es algo que la gente debe entender, porque hay mucha gente que ya ha recibido a Cristo, que ya ha entrado entre este nuevo pacto y sigue tratando de esforzarse por tratar de cumplir una ley que ya fue cumplida en Cristo. Y como bien dice usted, apóstol, confunde la gente el hecho de tratar de esforzarse para lograr una santificación del alma, no del espíritu que ya está santo, a través de obras propias y esfuerzos propios, cuando esto es un fruto ya de la nueva naturaleza que hay en nosotros y que se empieza a manifestar por medio de ejercer una voluntad correcta a nivel de nuestra alma, de acuerdo a esa nueva naturaleza que ya está en nosotros. Entonces esto es un poco una explicación del por qué podemos encontrar que el poder ser considerado santo, justo y perfecto era con el cumplimiento de la ley. Y gracias a Dios, porque no había de otra manera, y Cristo vino a evidenciar que la ley era imposible de cumplirse para el hombre, y la escritura misma y el pacto de la ley, pero en Cristo fue cumplido todo esto. Y hay dos comentarios, apóstol, no sé si quieren que los leamos rápido. Sí. Dice Jorge Iniestra: de hecho, quienes hemos nacido de nuevo disfrutamos la perfección de la ley, disfrutamos la santidad, y esta fluye como fruto. Comprobamos que el mandamiento es santo, justo y bueno. La nueva naturaleza, de una manera natural, cumple la ley
y la disfruta. Saludos. Y hay otro comentario de Eliana, dice, decía el apóstol que cambia la naturaleza, mas no la mentalidad, que la mentalidad tiene que Claro. empezar a ser renovada. Ahora la mentalidad se tiene que alinear a esta nueva naturaleza. Doctor Ugarte. No me acuerdo exactamente la epístola, no, Filemón, no, honradamente no me acuerdo, que dicen que la ley sí existe todavía y está en vigor, pero no para nosotros. Está en vigor para los criminales, asesinos, para todos esos, por medio de lo cual el Espíritu Santo los confronta para venir a Cristo, es por medio de la ley. Sí, Eso- la ley, acuérdese de una cosa, tenía una finalidad, híjole, durísimo. O sea, yo sé que a veces suena muy fuerte, pero así era. No, era la ley que permitía la condenación del hombre. O sea, era un instrumento condenatorio. O sea, alguien puede decir, oiga, no, ¿cómo es que Dios estableció eso? Sí, sin ley no habría pecado. O sea, aunque había práctica del pecado, no había el instrumento legal para condenar a la persona que practicaba el pecado. Entonces, pero alguien podrá decir, entonces qué mala onda Dios. No, al contrario, porque Él provee la solución. El fin de la ley es llegar a Cristo. La finalidad. Sí, era necesario que Dios dice la Escritura que por medio de la ley que hizo, encerró todo. Ahora fíjese qué interesante es esto. Al encerrar todo bajo pecado, ya no tenía que arreglar muchos problemas. Tenía que arreglar un solo problema, el pecado. Por eso Él es el Cordero que quita, no los pecados. O sea, Él no empezó por, a ver, tengo que limpiar aquí al señor Ortiz, a Gaby, todos los pecaditos que han hecho. No, como todo lo encierra bajo pecado, ¿qué dice? Quito el pecado y se arregla la problemática de un solo trancazo. Así muy parecido como todo lo reúne en Cristo. Bajo la ley todo lo reunió bajo pecado. ¿Sí? Entonces, sí, por eso era tan importante que entendamos por qué nosotros ya no estamos bajo la ley. Porque hay gente que pueda confundir. No, si estamos bajo la ley. No, entendamos esto. Otra vez, nosotros ya no hay un instrumento que nos condene a nosotros. La ley ya no es un instrumento de condenación para nosotros. Lo que la ley nos sirve hoy a nosotros es ver ese carácter descrito, esa perfección y esa santidad. Pero ahora nosotros tenemos mucho más por lo que se nos ha dado. Otra vez, no para que fuera un instrumento de salvación. Nosotros no llegamos a la salvación por cumplir la ley. No, porque la salvación vino a nosotros. Hoy podemos vivir y disfrutar de esa santidad. Totalmente diferente. Pastor Sergio y luego el doctor Ugarte. Sí, la aclaración que con respecto a mi comentario anterior es que aunque la ley, pues sí, acusa a esas gentes, el cristiano, nuestra función no es acusar por medio de la ley, sino reconciliar por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros lo que llevamos es un mensaje de esperanza y de reconciliación y de convencimiento de que fuera del Señor no hay nada, ni que por cumplir la ley van a ser salvos, sino por creer con fe en el Señor Jesucristo y en la gran obra de redención que Él tiene en la totalidad de espíritu, alma y cuerpo. Bueno, voy a saludar a algunas personas y luego voy a leer dos comentarios también que están ahí. Queremos saludar a María Gladys desde Argentina, a Omar Castillo desde Monterrey, a la pastora Maribel desde Nuevo Laredo, a Ileana Bernal desde la Ciudad de México, a Roxanita Mendoza, a Ileana creo que ya la había mencionado, Dacia González desde Canadá, Gaby Lara desde Monterrey, y bueno, hay algunos comentarios. A Jaime Cabrales no se entiende muy bien su comentario, le pediría si nos lo puede explicar un poquito mejor. Habla algo de donde se trataba Pentecostés en el Antiguo Testamento, Éxodo 34, Hechos 1, si nos puede dar un poquito más de información. Y bueno, también hay otro comentario, dice José Antonio, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto habría que, bueno, obviamente
José Antonio, sobre el entendimiento de que pues ya no lo hace uno deliberadamente, pues obviamente porque ya somos hijos de Dios, no significa que no podamos seguir equivocándonos. La misma Biblia lo establece, 7 veces cae el justo, se refiere al justo, más 7 veces se levanta. No, pero aquí sí hay Sí. algo muy importante en esto. Ujú. El ser recreado en Cristo, el Espíritu, no Sí, puede pecar. Sí, iba a explicar que a nivel del alma podemos cometer algunas situaciones, errores, ¿verdad? Que pueden ser equivocaciones que van en contra, por decirlo así, del diseño de Dios, pero a nivel del espíritu estamos justificados y perdonados de cualquier situación. Pero no ¿verdad? nada más perdonados y justificados, Sergio. Ujú. No puede pecar, Así es, porque sea, ya es una naturaleza justa, porque es una santa y naturaleza perfecta. perfecta. O sea, lo que pasa es que nosotros tendríamos que hacer como una disección, ¿me Ujú. explico? Tendríamos que hacer como una disección así transversal y sacar el hombre cuerpo, el hombre Así es. alma y el hombre espíritu. Así es. El hombre espíritu, que es el que se le llama la nueva criatura, ¿sí? Ese no puede pecar, No puede. no tiene la capacidad de pecar. Se sigue fallando en el alma y en el cuerpo. Pero la realidad es que ese hombre espíritu no tiene ni siquiera la capacidad porque fue recreado con el material llamado Cristo. Así es. ¿Sí? Perfecto. Así es. Y Por eso es que lo que dice José Antonio tiene razón. Sí. Nada más sí, con esta aclaración que hace el pastor Sergio y lo que decía el apóstol hace rato. ¿Y qué pasa con las fallas que tenemos? Bueno, hay un proceso de perfeccionamiento en alma y en cuerpo que todavía ese es un proceso. Pero ¿por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo? Porque está hablando de que ese ser espíritu ya quedó hecho perfecto, no tiene ni pasado de pecado. Fíjese qué poderoso, ¿eh? No tiene pasado de pecado, no tiene presente. capacidad de pecar, por lo tanto no tendrá pecado en el futuro. Así es. Nueva criatura. Adelante, señora Leti. Nada Nada más para más. terminar, perdón, el comentario. Sí, iba a mencionar precisamente esto que dice el apóstol, de que en Romanos 12:1-2, pues nos dice que debemos de renovar el entendimiento, que es lo que dice el apóstol, de esa disección que se tiene que hacer, donde a nivel del alma, pues se está renovando y se entra en un proceso, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esa disección o esa separación, pues se tiene que hacer, ¿verdad? Y era donde trataba de llevar un poquito ahí la explicación. Adelante. Sí, nada más el comentario es de que qué glorioso es comprender esa situación, porque es cuando ya no hay manera de que nos quede duda de la salvación. Por eso no se pierde la salvación, justamente por eso. Claro, porque ese ya no puede pecar. Por eso, otra vez, es tan importante este capítulo. O sea, Hechos 15 realmente es tan, pero tan, ¿cómo decirle? Tan importante por lo que nos hace analizar. Esta nueva criatura respecto a la ley quedó libre del juicio de la ley. Completamente del juicio de la ley. O sea, a esta nueva criatura ya ni siquiera toda el acta que tenía en contra, ¿dónde quedó? Anulada en la cruz. Por eso nosotros tenemos que captar ahora qué es lo que de esta ley pudiéramos decir que se codificó. Lo voy a clasificar de otra manera, aparte de la que ya dimos. Lo que tiene que ver con las características de Dios y que va a quedar por la eternidad. ¿Sí? No las condiciones temporales de esta ley de Moisés. ¿Qué era la temporalidad? La ley sacrificial cumplió una temporalidad. La ley de usos y costumbres cumplió una temporalidad. La ley de su carácter describe el carácter del Dios eterno. Eso va a ser para siempre, pero ya no para juicio ni para llegar para salvación. Sí, ya no es un instrumento de salvación, ni tampoco es un instrumento para nosotros de condenación. Simplemente nos describe el carácter perfecto, que esto es glorioso, como dice Leti, que ya opera en nosotros en el Espíritu. Señora Liber. Tal vez, apóstol, con la explicación que usted estaba dando ahorita de hacer 3 cortes en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, es donde nos cuesta trabajo que cuando hay un error o cuando hay que se comete un error, no porque se quiere estar haciendo como una costumbre, los ojos humanos se clavan en el cuerpo y se clavan en el alma.
Y entonces, ¿dónde viene que somos libertinos? Y que no vamos hacia la gracia, que en el espíritu ahí quedó, ese suceso, ese ya quedó hecho para siempre. Pero entonces las personas no ven el espíritu, sino ven el cuerpo, ven el alma y hacen juicios. Pero la ley también era muy clara y la gracia también es muy clara cuando él mismo dijo, pues el que esté libre de culpa, pues haga juicio, actúe. Sí, por eso no nos corresponde estar juzgando a las personas. Claro que no. Y en la gracia, usted lo decía hace un momento, o el apóstol decía, aquí todavía es aún mayor, ¿verdad? Porque aún al que me hace daño yo no lo puedo enjuiciar, lo tengo que perdonar y amar. Y amar todavía. Lo que pasa es que, otra vez volvemos al punto, hay una capacidad para hacerlo. Así, sí. Sí, esto realmente ya no es una reacción humana, donde, hijo, yo voy a perdonar, a ver cómo le hago para perdonar, ¿no? Si desde el Espíritu, ojo con esto, la gracia misma que es la persona de Cristo, Él tiene la capacidad, es más, no solamente de perdonar, de ser inofendible. Claro. Por eso es que nosotros podemos operar desde el ámbito de esta gracia que nos capacita o desde el alma no regenerada. Y cuando operamos desde el alma no regenerada, hay pérdida, hay corrupción, dice la Escritura. Pero cuando operamos desde el Espíritu recreado en Cristo, tiene capacidades. Eso es algo tan importante de la gracia. No sé si hay algún otro comentario, Sergio. Sí, Jaime Cabrales ya nos explicó su comentario y dice, la ley fue dada por la mano de Moisés, por las tabletas en Éxodo 34, y en Hechos ya no era Moisés bajando con las tabletas. En el libro de Hechos, el Espíritu Santo bajó con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para ponerlo en la mente y corazón por dedo de Cristo. Excelente. Así es. Y el otro comentario, bueno, José Antonio dice, la práctica es lo que hago deliberadamente, definitivamente, pero pues ya explicamos Sí. los cortes que hay, ¿no?, entre el espíritu y el alma, ¿verdad? No sé si usted quiere hacer. Y en lo que pasa con el doctor, también, José, entender que a veces damos por hecho que hay gente que nació de nuevo, porque asiste y nunca nació de nuevo. Una de las características de la gente que no nace de nuevo es que va a seguir en la práctica continua, constante, un estilo de vida derivado de la antigua naturaleza, porque la realidad es que muchos, aunque vayan a las congregaciones, no han nacido de nuevo, y si no han nacido de nuevo, no tienen esta nueva naturaleza. Doctor Ugarte. Lo que decía ahorita el señor Cabrales es que cuando se dio la ley a Moisés y bajó y el pueblo estaba en un desorden completo y total, ¿verdad? Violando los mismos mandamientos que acababa de recibir Moisés, a pesar de que había perversiones sexuales y toda esa cosa. El pecado más grave para Dios era la idolatría, porque estaban adorando a un ídolo, a un becerro. Pues ahí, al manifestarse la ley, al proclamarse la ley, hubo 3,000 muertos, murieron 3,000. Mas cuando se vino el Espíritu Santo en el discurso de Pedro, 3,000 personas fueron salvadas. Claro, para que veamos la potencia de la gracia y la potencia de la ley, pero una era para condenar y la otra para salvar. El ministerio de condenación que se describe en Corintios. Así es el de la ley. No sé si hay otro comentario, Sergio. No, antes. nada más saluditos rápidamente a Magdalena Cacique desde Morelos, Laura Piña en Juárez, a Rodolfo Bermúdez, Israel Gandarilla aquí mismo en Delicias, a Amin Abel desde República Dominicana. Y bueno, acaba de entrar un comentario, Marta Isabel también, de Andrés Silveira de Brasil. Dice las 4 leyes, la del espíritu, la ley de la mente, la ley del pecado y de muerte en el cuerpo y la ley externa, dice él. Sí, ahí ya estamos hablando ya no de la ley de Moisés, sino de la operación en la vida de una persona de estas 4 leyes. Pero ¿cuál es la superior de todas ellas? La ley del espíritu de vida que nos ha librado
de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Nos libró, no dice que nos va a liberar. Aunque haya una ley en mis miembros, yo ya fui librado de la ley del pecado. Hay una ley en mi mente, sí, que discierne entre lo bueno y lo malo, sí, pero ahora yo, por la ley del Espíritu, puedo escoger lo bueno, hacer lo correcto. Esa ley es superior. Es esta que está hablando también Jaime, de cómo la ley de él viene y es instalada en la nueva creación, o la nueva criatura. Entonces los apóstoles, dice, vamos a volver a los versículos. Por eso volvimos a empezar desde el 1, señora Leti, porque regresamos y regresamos. Entonces, vamos al 7. Como se produjo una grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo desde los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y aquí está, esto va a ser clave, ¿eh? Estos gentiles que se iban a convertir, ¿habrían cumplido la ley? Pues ni de dónde. Eran gentiles, idólatras, eran de lo peorcito, a lo mejor había ahí. Por eso ahorita va aquí, en este discurso de Pedro, tenemos que extraer esto que era una realidad. ¿Cuál es? Si esta gente, no hombre, ni idea tenían los gentiles. Dice: hermanos, vosotros sabéis cómo desde los primeros días Dios escogió, ahí está hablando de Hechos 1, de entre los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y la creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos. Fíjense nada más. ¿Por qué dio testimonio a favor de ellos? Para darles el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el testimonio que dio a favor de ellos, doctor? ¿Cuál fue el elemento que dijo él? No. Ellos también. No. No. Sí. Fíjese bien, por esto es clave también, este versículo es clave. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo. ¿Qué testimonio tuvo para darles el Espíritu Santo? No, porque por causa de un testimonio Él les dio el Espíritu Santo. Fue algo previo. Por eso dice primero, Dios que conoce los corazones. Ahí hubo un elemento. ¿Cuál fue el elemento para que les diera el Espíritu? Muy sencillo. La fe. ¿Tenían obras de fe? No había obras todavía, doctor. No, fíjese bien otra vez. Y Dios que conoce los corazones, ¿qué vio en los corazones? No más vio fe. No vio ninguna obra, no vio ¿de dónde? Por eso la salvación es ¿por qué? Por gracia, por medio de. Eso es todo lo que él vio. Y Dios, que conoce los corazones, en otras palabras, vio la fe, dio testimonio a favor de ellos. En otras palabras, ¿sabe qué dijo? Tienen fe. Nada más, ese es el testimonio que él da. En otras palabras, certifica que había un elemento que les iba a permitir recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál era ese único elemento? ¿La circuncisión? ¿La ley de Moisés? ¿Buen comportamiento? Nada. Y por eso dice, al darles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. Ahora, ¿a quién se refiere a nosotros, Pedro? A los judíos. Pero a la etnia judía primeramente, doctor. O sea, lo que está diciendo, ellos que son étnicamente gentiles, nosotros como etnia somos judíos, Dios utilizó el mismo criterio que vio en los corazones que existía un elemento, tanto para el judío como para el griego. Por eso es que el evangelio es el poder de Dios para salvación del judío primeramente y también del griego. Por obras, no para que nadie se gloríe. Él ve el corazón y dice, este tiene fe, vámonos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por supuesto. Y el 9, fíjese lo que hizo.
Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Ay, aquí está más claro que nada. Fíjese, doctor. Ya que purificó por la fe sus corazones. ¿Dónde quedó la ley ahí? Su fe nació del discurso que estaba predicando. ¿Y quién produjo? ¿Quién produjo? Pedro. Claro, ¿y quién produjo la fe en esa gente? El Espíritu Santo. Claro, sí, señor. Por eso ahí, ¿dónde quedó la ley? A un lado. No tiene operatividad para la salvación. Sí, adelante, Pastor Sergio. Sí, hay una pregunta, bueno, dos comentarios, una pregunta. Jorge Mendoza Hernández dice: saludos a usted, mi amado apóstol Rafael Ugarte, y a todo el panel desde Cancún, Quintana Roo. Invítenos, Jorgito, ahí a ver el panel. Este panel nos vamos para allá a darlo a Cancún sin problema, ¿eh? Andrés Silveira de Brasil dice: perfecto, qué lindo, cómo la iglesia se perdió por no haber entendido la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Creo que creo ser muy importante que el apóstol repita algo muy importante que habló a pocos minutos: el espíritu de vida no me da solamente la capacidad de perdonar, pero de no ofenderme también. Hay otro comentario y luego hago la pregunta. Gerson Pérez dice: Santiago dice en 1 Juan 2:20, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mi pregunta es: ¿esta unción actúa como una pedagogía interna en nuestro espíritu o tiene que ver con revelación puntualmente en términos de entendimiento? Ahí está hablando de espíritu de entendimiento. Esta unción lo que hace que de la gnosis pase a la epignosis, en términos griegos. Leído es gnosis y la unción procesa para que se produzca la epignosis o el entendimiento o la iluminación que solamente tienen los nacidos de nuevo, porque epignosis es el entendimiento derivado de la fuente que está dentro de nosotros. Por eso se le llama que la misma unción los enseñará. Ok, y luego hay otro comentario, dice: por eso probablemente nos llevaremos grandes sorpresas en el cielo, donde algunos que pensamos que estarían no estén, y otros que pensamos que nunca llegarían sí estén. La palabra que escucharemos más en respuesta del por qué fuimos salvos seguramente será por gracia. Y hay por último una pregunta, dice Amin Abel, dice: cuando Juan 14 habla de que el que guarda sus mandamientos, yo y mi Padre nos manifestaremos a él, ¿a qué ley o mandamientos se refiere? Aquí puede que rompa todas las estructuras y el mandamiento que no está escrito ahí, no se ve, para que pudiera Cristo venir a la vida de la gente, era el mandamiento de recibir a Cristo. No ninguna obra humana, ¿me explico? Lo que pasa es que no lo va a ver ahí, no lo va a ver como una literal, el mandamiento, no. El único precepto, instrucción para que el Padre y el Hijo hagan morada en una persona es tener a Cristo. Por eso cuando se habla de que hay un pecado que no perdona, en ninguna es la ofensa al Espíritu Santo. ¿Cuál es la ofensa al Espíritu Santo? No permitirle el trabajo al Espíritu para ser llevado a Cristo. El rechazo a Cristo. Por eso si hoy dijéramos, hay un mandamiento implícito en toda la Escritura, sería el nuevo nacimiento. Para poder que el Padre y el Hijo pudieran ser nuestra morada. No había otro. Le puede sonar, no le puede sonar, no hay problema, lo respetamos, pero lo vamos a ver implícito en todas en las declaraciones de Jesús, en las declaraciones de Pablo. Por eso este mandamiento de una u otra manera se lo dio a Nicodemo, el que estoy hablando ahora. ¿Sí me explico? ¿Cuál era el mandamiento que le dio a Nicodemo? Te es necesario nacer
de nuevo. Y después habla de tal manera amó Dios al mundo, lo que ha dado a su Hijo unigénito, lo concatena, lo une. Así es. Por último, Jorge Mendoza dice, claro que sí, es el que nos escribió de Cancún. ¿Ah, sí nos va a invitar? Dice, claro que sí, para mí sería un gran privilegio tenerlos acá. Y Gerson Pérez dice, gracias apóstol por la respuesta. Ahí te mandamos, Jorgito, los datos para los vuelos. Y te advierto algo, no conozco a nadie en este panel que no sea de buen diente. Así te lo dejo nada más, ¿eh? Bueno, vamos ahora al 10. Fíjese bien, ¿eh? Ahora, ¿cómo viene una declaración muy contundente, Gaby? De desechar la gracia. Ok, vamos a analizarlo, señor Ortiz. Una gente sin entendimiento de esta verdad presente le da más poder a la ley que a la gracia. Otra vez, ¿sí? Cuando no se tiene el entendimiento de la verdad presente, le da más poder a la ley como instrumento de condenación que a la gracia como instrumento de salvación. Porque la mentalidad del ser humano tiende más a lo negativo que a lo bueno. Por eso le cuesta tanto al ser humano, no le cuesta tanto, fíjese bien, Anita, no le cuesta tanto decir que él fue hecho pecado, porque lo ve desde el lado negativo. Pues claro, él fue hecho pecado, lo negativo es fácil creerlo. Era imposible que Cristo fuera pecado. Imposible, no hay manera. ¿Por qué no hay manera de que Cristo fuera hecho pecado? Hay dos motivos principales. Por su naturaleza, que no tenía naturaleza pecadora. Y segunda, porque nunca pecó. Pero la gente no batalla, le tiende a decir, sí fue hecho pecado. ¿Por qué? Porque la connotación negativa es la más fácil de creer. Claro. Pero fíjese bien lo que le cuesta a la gente. Que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios, la perfección divina. Compartiéramos su misma santidad, compartiéramos su misma naturaleza y compartiéramos su misma posición. Esa parte ya el ser humano dice, no puede ser. No, es más fácil esto que lo otro. ¿Por qué es más fácil que nosotros seamos todo eso que Cristo hubiera sido hecho pecado? Porque que Cristo hubiera sido hecho pecado era imposible, a menos que hubiera un previo acuerdo. ¿Sí? Y era más fácil que nosotros fuésemos hechos, porque Él, con un solo hecho de decir, te hago esto, se acabó. Por su omnipotencia. Es lo mismo cuando la gente, señor Ortiz, no quiere cambiar su mentalidad a la del nuevo pacto. Sigue queriendo hacer el esfuerzo para hacer algo que no puede hacerse. Sigue siendo esa gran, ¿cómo le diré? A mí me duele, me puede. ¿Sabe por qué me puede? Hasta me conmueve. Porque no es un asunto de filosofía, es un asunto de desechar el perfecto sacrificio de Cristo. Donde la gente sigue diciendo, le faltó, no fue completo. ¿Se fija el nivel no nada más, Gaby, de desprecio a la obra? Por eso, hasta que se entiende esa obra consumada, tiene que cambiar ¿qué en la vida del ser humano? Todo. Nomás para empezar cambia el entendimiento. Ahora ya no estamos buscando tener seguidores, sino que sigan ¿a quién? Que no dependan de mí, que dependan ¿de quién? De Cristo. Que vivan el bautismo en Cristo todo el tiempo, porque el bautismo en Cristo es un estado, no es un evento pasado por agua, es vivir sumergido en la persona del Hijo. ¿Sí? Es vernos ahora como Él nos ve, es vivir esa santidad que ya tenemos. Por eso fíjese cómo Pedro dice aquí, ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a quién? A Dios.
O sea, yo aquí sí me da permiso, doctor, de ser más vehemente todavía. Por eso aquí sí, yo le hablo a usted si usted es un legalista. Usted no se está congraciando con Dios al ser legalista. Usted está poniendo a prueba a Dios al decirle que su obra está incompleta y que los hijos de Dios tienen que hacer para merecer y para estar completos en el Señor. El legalista, ¿sabe contra quién está yendo? No contra la gente, contra Dios mismo. No más que como suena muy santo, doctor, la apariencia de piedad, el ser místico, ¿sí? El operar a veces hasta desde lo profético incorrectamente, todo eso, aquello que le genera satisfacción al alma carnal para controlar, manipular, ser los héroes, no están afectando solamente a la persona, están resistiendo a una voluntad divina. Por eso le dice aquí, ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba? ¿A los apóstoles dice ahí? No. ¿Qué dice? ¿Por qué ponéis a prueba a Dios? ¿Y qué les dice ahí, señor Ortiz? Porque les andan colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La ley como mandamiento y como instrumento de juicio y como instrumento de salvación. Dice Pedro, no es por ahí, señores. Y si ustedes siguen así, ya el problema no es ni con los apóstoles ni con la gente. Ahí arréglense con Dios. No sé si hay algún comentario o algo, Sergio. Hay algunos saludos. Bueno, nos saludan Aide desde Puebla, Elvira Molina, Tina García desde Asturias, España, Juan Carlos García de Morelos, Ezra B. Villela desde Nueva York, y ella pues también sigue las invitaciones, dice que cuando vamos a Nueva York. Manden los boletos. Pero nos tiene que llevar al Yankee Stadium y comprarnos hot dogs. También Catalina López, Lili Reza, Jasi, Magali Garay, Moradoras de Sion, Ever Lozano, Charlie Ortega. Ezra es hombre, perdón, Ezra es hombre. Y bueno, son los comentarios que hay, o saludos hasta ahorita. Dice Dacia González, gracias por ser tan claro, apóstol. Y bueno, pues todos los demás nos envían sus saludos. Vuelvo al 10. Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios? Ya se puso brava la cosa ahí. Colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y luego el 11 todavía se pone más bravo, Leti. Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Cuando se pone la cosa caliente ya, color de hormiga, ¿cómo cree que reaccionan en el 12? Entonces toda la asamblea guardó silencio. No, pues es que ya ahora sí ya. Ya la regaste. Ya, en otras palabras, ay mamá, como dicen en Camargo aquí, ay mamachita. Bueno, dicen amachita. A ver, señora Liber. Una pregunta. Hablando del pueblo judío y de la... Nomás pégueselo más, mija. Sí, hablando del pueblo judío, mi pregunta aquí me brinca. ¿Intentaban cumplir la ley por temor, por miedo o por la misma naturaleza adámica que impulsa el hacer para merecer? La ley se introdujo en Éxodo 20 por un acuerdo dado en Éxodo 19, donde Dios les da a escoger, pero ojo, les tiró una curva de yankee, doctor, porque les dice, ¿quieren ser un reino de sacerdotes? ¿Sí? Un reino de una realeza sacerdotal. Primero les dice, ya ven cómo lo saqué con qué poder. Sí, primero les demuestra el poder de su gracia, ¿verdad? Como diciendo, si quieren seguimos así. Porque ellos estaban ligados a la promesa a Abraham. Y esto que dice el doctor, hay que entender, Dios nos iba a ponerles a explicar, ¿verdad? O sea,
pero ellos sabían que estaban en un pacto abrámico, que era de gracia, llamada la promesa, que se iba a cumplir en su cabalidad en Cristo. Pero ellos no podían ver a Cristo todavía, eran solamente sombras, tipos y figuras. Y les dice, pues ¿qué les parece si los convierto en un reino de sacerdotes? Ahora, acuérdense esto, la imagen que ellos tenían de sacerdocio, la última imagen de sacerdocio, ¿dónde la sacaron? ¿De dónde la vieron? ¿Dónde vieron por último operarla a los sacerdotes? En Egipto. ¿Y cómo en las diferentes culturas vivían los sacerdotes? La élite, dinero, todavía, posesiones, privilegios, pero sobre todo que eran aquellos que podían tener comunión con los dioses o con Dios. Entonces le hago una pregunta. No quiero usar la palabra, pero ¿los enganchó o no los enganchó? Pero les puso la carnada al Señor, papá. Sí, un pueblo, sí, un reino sacerdotal. ¿Sabe qué dijeron? Sí, pero no se dieron cuenta, no leyeron las letras chiquitas. Por eso le digo que los enganchó. Y les dice, muy bien, nada más que ahora, para acceder a eso, van a tener que cumplir todo lo que yo les demande. ¿Y qué cree que dijeron los angelitos? Sí. Si hubiera habido un sabio ahí, hubiera dicho, mejor le seguimos bajo la promesa, donde tú sigues haciendo las cosas por gracia y seguimos disfrutando de tu poder. Pero ellos dijeron, no, la cumplimos. Entonces, ¿por qué querían cumplirla? Pues porque había algo de por medio. ¿Perdón? Les brilló el ojito, claro. Claro. Lo que pasa es, otra vez, el Señor se los llevó de calle. Porque lo que estaba haciendo era que Él estaba previendo, no la salvación de los judíos, de toda la humanidad, para que entráramos en ¿qué? En el pacto eterno. Ser participantes del pacto eterno, que ese ya había arrancado ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Por eso estos eventos en el Cronos solamente eran temporales. ¿Sí? ¿Sí queda la respuesta, señor? ¿Hay otro comentario? Sí. Bueno, tenemos algunos saludos nada más también antes de pasarle el micrófono al doctor. Susana Repollos de Buenos Aires, a Meredith Fernández desde Iztapaluca, a Elcida Migdalia también nos escribe. Y bueno, Aide dice que también que cuando se va a Puebla, el apóstol va a estar muy próximamente con el pastor Daniel Ortega y más adelantito en septiembre también me invitó a mí a un servidor. Y bueno, Jaime Cabrales desde Uvalde, Texas, dice que le invita a una carne asada a Texas para que vaya también a Texas. Mándame los boletos, Jaime. Y no mandan boletos, pues así no se puede. Y bueno, y le paso aquí el micrófono al doctor que quería hacer un comentario. Bueno, hoy hemos hablado mucho sobre Israel y un recordatorio. Hoy precisamente se están cumpliendo 70 años de que Israel fue reconocida como una nación, y queremos felicitar a esa nación. Y yo desde lo más profundo de mi corazón pido que el Señor les ilumine, que el Padre les ilumine para que su plena realización pueda llegar cuando ellos reconozcan a Cristo como su Mesías, que yo sé que esto va a pasar. Gracias. Sí, porque la Escritura es muy clara. En tu simiente serán benditas todas las naciones. No está hablando de Israel, está hablando de que la simiente es Cristo. Por eso Israel necesita a Cristo. Por eso esto no es una bendición para el pueblo como un pueblo salvador, no. Todos los pueblos de la tierra necesitan al Salvador, que es Cristo, incluyendo Israel, y oramos para que ellos conozcan a Cristo,
que esa es la bendición de ese pueblo, ¿verdad? Pues se nos fue el tiempo, no nos dejó avanzar la señora Leti. No pudimos avanzar, pero yo creo que podemos leer un versículo nada más para que ya nos quedemos ahí. Señora Liberé, ¿nos ayuda? Dice, después de esto, ok, dice que ahora se quedaron calladitos y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, que era de los apóstoles de Jerusalén, respondió diciendo, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Por eso la escritura dice que derribó, ¿qué? El muro que separaba a judíos y a gentiles. Para Dios hay un solo pueblo. ¿Cuál es? El cuerpo de Cristo. Los nacidos de nuevo. Ese es ahora el pueblo de Dios. ¿Sí? Dice, para que, ok. ¿En qué versículo? El 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar. Y ojo, cuidado con esto. No está hablando de un templo físico. Que mucha gente cree que está hablando de reconstruir el tabernáculo caído de David como un tabernáculo físico. No, no está hablando de eso. El tabernáculo caído de David ya se reconstruyó. La iglesia. Es la iglesia. Pero de eso hablaremos el otro miércoles. El próximo capítulo. Que eran gentiles. Sí, era todo el lugar donde habitaba la presencia de Dios bajo un orden diferente, que había gentiles ahí, en Obed-edom. Pero bueno, señora Leti. Sí, un comentario, claro que sí. Pienso que también puede estarse refiriendo al reino de Dios establecido, ¿verdad? Con la nueva cultura, la nueva Se pudiera todo eso, decir, ¿verdad? pero aquí como era un ámbito de la habitación, acuérdese que en el tabernáculo era donde habitaba Dios. Aquí ya está hablando ahora de la presencia y de la alabanza y de la adoración, que otra vez no tiene que ver nada con el orden, ni levítico, ni arónico, nada de eso, es otro orden. Pero eso lo platicaremos el próximo miércoles. Y de todas las invitaciones que nos hicieron, pues manden los boletos y luego seguimos platicando. Un fuerte abrazo, bendecidos. Tiene nada que ver. No. Solamente hacer enojar a los Exactamente. hacer que les gruñan. Exactamente. Glorioso. Anita.